El autor Jorge Cepeda Patterson está aquí con nosotros y le agradezco mucho esta conversación. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Pues un placer estar contigo, como siempre, en estas y otras. Oye, un gusto, Jorge. Pues bueno, estuviste entrevistando a la propia Claudia Sheinbaum, a gente cercana a ella, de su equipo. Es una biografía, pues muy interesante de ella. Creo que viene en un muy buen momento porque hay muchas cosas que no sabemos de Claudia y en estos meses de transición, pues no logramos tener el suficiente conocimiento de ella y creo que es un libro útil en ese sentido. Ahora, te quiero preguntar la parte en la que hablas de los retos de su gobierno. Una de las cosas que tú señalas es que ella tiene las mismas convicciones de López Obrador y que los cambios, si te entiendo bien, más que de fondo, serán de forma, de estilo personal de gobernar. Y hablas de Claudia como una izquierda con Excel. A ver, ¿a qué te refieres con esto, Jorge? Bueno, de forma, pero luego el tema de forma es fondo, Ajá. realmente. Es decir, yo creo que la referencia que ella echa a un segundo piso de la 4T quiere decir muchas cosas. Finalmente, ella pertenece, mira lo de hoy la mañanera, la primera mañanera, estoy hablando desde el miércoles. Eh, Arranca con un tema del 2 de octubre, muy emocional, muy testamentaria, es decir, ofrecemos disculpas, ¿qué fue el 2 de octubre? Porque ella se ha descrito a sí misma como hija del 68. Pero es sintomático que la fecha se prestaba, por supuesto, pero es sintomático que ella haya arrancado con eso ya propiamente su primer día como presidenta en funciones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 de octubre, Hernán, nunca fue parte de la matriz ideológica del obradorismo. Es decir, se trata de un movimiento de sectores medios, universitarios, intelectuales, progresistas de la metrópoli, digamos, ¿no? Eh, y no corresponde, no está dentro de esta matriz que tiene que ver con el México profundo, rural, tradicional. Eh, no que lo haya desdeñado o que no le importe a López Obrador, simplemente no forma parte de su cosmovisión, digamos. Como Claro. sí lo es, en cambio, para el segmento progresista, urbano, intelectualmente formado, al que pertenece Claudia Sheinbaum. Entonces, eh, creo que es el tono un poco de lo que podría venir, es decir, una izquierda más moderna, con una agenda más abierta, que aquella que solo se centró y casi exclusivamente en primero los pobres, ¿no? Claro. Seguirá siendo la columna fundamental del claudismo, por así decirlo, el segundo piso de la 4T, pero con una agenda también mucho más compleja, moderna, que ya vimos ayer en los dos discursos, donde ella al mismo tiempo que refrendaba su sentido de lealtad, su pertenencia auténtica al obradorismo, también planteó los elementos adicionales, los apellidos con los que seguirá esta cuarta transformación, como fue políticas energéticas con renovables, una atención al tema de la mujer que ni de lejos estuvo en el primer sexenio, temas de infancia, de una cultura del cuidado a terceros, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí, creo que son elementos que nos permiten ver lo que viene. Claro, Jorge, en el libro dices, López Obrador tuvo el enorme mérito de hacer un viraje en la ruta en la que se encontraba México. Eh, pues después de décadas de un modelo, dices, orientado a la prosperidad de solamente un tercio de la pirámide social, él, pues digamos, modificó esa relación, volteó a ver al otro 70%. Pero dices que la ruta que abrió López Obrador es imposible de sostener indefinidamente sin generar inestabilidad.
y sugieres que tendría que haber con Claudia Sheinbaum o anticipas un posible giro hacia el centro. Pero dices también que el trabajo de Claudia es como un trabajo más fino. Dices, a ella le correspondería levantar las paredes, introducir ventanas y pulir pisos para hacer la obra más habitable, eficaz y luminosa, la obra de la 4T. Estás hablando metafóricamente, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con todo esto? ¿Cuál es la tarea que digamos que le tocaría hacer a Claudia? ¿Y a qué te refieres con esto de un necesario giro hacia el centro? Porque quién sabe si podemos anticipar todavía ese giro. Yo, por ejemplo, en la reforma judicial que ayer defendió Claudia Sheinbaum, no necesariamente veo ahí una expresión de un giro hacia el centro. Bueno, no, nomás una precisión en lo que mencionabas antes. No, yo no digo que continuar la ruta de López Obrador iba a generar inestabilidad. No, si no hubiera cambiado López Obrador la ruta, el modelo neoliberal que se basaba en la prosperidad del tercio, el 40% superior, pero desdeñando a las grandes mayorías, eso inexorablemente iba a provocar inestabilidad, explosividad. ¿Y Ah, qué es ya el veo. Sí, que hace López Obrador? Lo que permite conjurar esa inestabilidad. claro, es verdad. Sí. Pero pasando a lo segundo, sí, y era importante precisarlo. Pasando a lo segundo, en efecto, el problema es que eh, López Obrador intenta un cambio con la resistencia enorme de los poderes fácticos. Y en cierta manera es un proceso lleno de empeñones, a veces a codazos, no fue elegante, fue con mucha tensión. Eh, y el resultado, Hernán, es que López Obrador consiguió dar un giro de timón en favor de las mayorías y ahí está los 9 millones sacados de la pobreza. Eh, Sin embargo, lo que sigue requiere el concierto de los otros actores económicos. ¿Por qué Claro. lo digo? Porque Morena tiene el control político, un enorme apoyo popular del 60-70% de la gente, pero el 75% del Producto Bruto lo genera la iniciativa privada. No hay manera de que podamos darle satisfacción a los pobres si este país no crece a tasas mayores, siguiendo la distribución que ya inició López Obrador en favor de las mayorías, pero hay que ampliar el pastel necesariamente. Este sexenio de López Obrador está terminando con menos de 1% anual de crecimiento, que prácticamente no compensa el crecimiento demográfico. Sí. Entonces, para repartir más, necesitamos crear más. Y la única manera de crear más es encontrar las condiciones de convergencia con los dueños del dinero, bueno, con todos el resto de los mexicanos que producen la economía, para generar condiciones de, sí, de un pacto, primero los pobres, por el bien de todos, ¿no? Claro. Propio López Obrador, Hernán, mencionó en un par de mañaneras que lo que vendría después de él, mi relevo, dijo él, será menos peleonero, usando sus palabras, y probablemente un corrimiento hacia el centro, porque él estaba consciente de que se requería este pacto con la iniciativa privada. Y creo que Claudia encuentra también condiciones más favorables. ¿Por qué? Y termino Claro. con esto. Mm, Lo Porque explicas. Sí, 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 no, Jorge. porque la élite se resistió a los cambios de López Obrador. Claro. Pero en este momento la élite, que son realistas, se han dado cuenta que esto ya políticamente no va a cambiar. Es decir, que Morena llegó para instalarse por lo menos otros 6 años más y que la oposición está totalmente desdibujada, incapaz de ser representante de los intereses de esa élite. Por consiguiente, lo que toca es sentarse en la mesa y ver qué podemos hacer para sacar adelante a este país, obviamente de acuerdo con la fuerza política dominante en este momento que representa los intereses de la mayoría. Lo explicas bien en el libro, pero la duda que a mí me surge es si en esta lógica de un pacto, de relanzar el crecimiento económico, una reforma como la del Poder Judicial, que ayer Claudia defendió en términos bastante enfáticos,
estaría en sintonía con esa estrategia que tú señalas en el libro como una cosa necesaria y quizás hasta deseable. Absolutamente sí, a reserva de ver cómo se acomoda las muchas dudas que tiene la implementación de esa reforma judicial. ¿Por qué? Porque en 2018 y ahora en 24, la gente votó por un cambio del Ejecutivo para que generara una modificación del modelo. Eh, y cambió también al legislativo, pero no cambió al Poder Judicial, Hernán. El Poder Judicial, es decir, los legisladores se van renovando, el Poder Ejecutivo se va renovando, el Poder Judicial nunca se va renovando. Sí, En este momento está incrustado en el Poder Judicial los representantes del sistema, del modelo anterior. claro. No Pero ¿no hay les un... genera incertidumbre a los sectores económicos, a los inversionistas, lo que pueda ocurrir con esta reforma? Va a ser tarea política muy fina, pero simplemente quisiera concluir que la lógica de López Obrador era que el Poder Judicial se convirtió en la trinchera instrumental de los conservadores para modificar el ritmo de los cambios, para parar los cambios, eh, en complicidad con el modelo anterior. Eso había que removerlo de alguna forma. El gran desafío ahora para Claudia es convencer a los actores que esta modificación del Poder Judicial puede ser sana y no una instrumentación para convertirla en una herramienta política del gobierno. Claro. Jorge, dices en este libro, la buena noticia es que Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. La mala noticia es que Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tú dices que esta frase sintetiza el desafío que afrontará la presidencia en materia política. ¿Qué quieres decir con este juego de palabras? Que yo creo que López Obrador mismo veía y escogió a Claudia por eso, una administradora pública profesional, como digo, una izquierda con Excel, eh, para sacar adelante la segunda parte, ¿no? Eh, y esa es la buena, es decir, yo creo que es el cuadro de la administración pública de este país, un CEO, digamos, de la administración pública profesional más capaz que tiene México en ese momento, ¿no? Y Sí. esa es la parte buena, más allá, digamos, de los principios, lo aguerrido de López Obrador, las intuiciones, etcétera. Ahora viene un poco esa estabilidad administrativa. La parte mala, por así decirlo, es que el cemento, la argamasa de todo este movimiento político, de este apoyo popular, reside en las capacidades carismáticas, en buena medida, de López Obrador. E incluso, en cierta manera, de la polarización que él condujo en las mañaneras una y otra vez, fortaleciendo la noción de que hablaba en nombre del agravio de los ofendidos. Eso genera lealtad, genera apoyo, pero al mismo tiempo introduce tensión con las élites por el dedo flamígero de López Obrador acusando a los responsables de la injusticia. Eh, Claudia Sheinbaum no tiene ninguna ya de las dos cosas. No tiene ni la vocación para la arena política, la arena pública, el carisma para mantener este discurso tan popular, digamos, tan exitoso de López Obrador, que no es transferible. Y por otro lado, tampoco puede manejar esta polarización en términos de una confrontación con los sectores empresariales, justamente porque el camino de ella será encontrar la manera de crecer juntos, ¿no? Sin duda. Entonces, el tema es, ¿y cómo va a hacer para que las masas no se sientan frustradas de que ya no hay un mandatario en Palacio Nacional que está hablando en nombre de su enojo, en nombre de su agravio? Es decir, Claudia tendrá que ofrecer resultados para legitimar ese apoyo popular y no solo discurso. Y esa es la parte, desde luego, más complicada. Claro, Jorge, pues te agradezco mucho esta conversación.
Échenle un ojo al libro de Jorge Cepeda Patterson, Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres, que está publicado en Editorial Planeta. Jorge, gracias como siempre. Felicidades por este libro y te mando un saludo. Un abrazo también para allá, Hernán. Un Gracias gusto. por estar en el octágono. Hasta luego. Hasta luego.